Bienvenidos a La Jugada Financiera. Entrenamiento de bolsillo. Con Gaby González y Neri Rueda. En el 1670 AM. Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Jugadores, ¿qué tal? Ya estamos listos en un programa más de La Jugada Financiera. Ya saben, listas para compartir muchísima información y con grandes invitados. Hola, Sí. Neri, ¿cómo estás? Hola Gaby, feliz de estar aquí contigo y para los que están viendo como tal la pantalla, feliz de estar con Alfredo Caso, el notario, y bueno, pues con este programa que va a ser el costo del testamento. Va a estar buenísimo, además ad hoc para el mes. Sí, así es, Alfredo, de verdad te agradecemos muchísimo el que estés con nosotros a explicarnos desde qué es un testamento, cuánto cuesta y qué promociones hay del mes. Entonces, pues si quieres, arrancamos. Empecemos, Neri, como te gusta, ¿no? Antes de que... Alfredo, siempre nos gusta arrancar de la misma forma y eso es con una autopresentación de nuestro invitado. Decimos que es para que tú digas lo que quieras y calles también lo que quieras. En tus propias palabras, ¿quién es Alfredo Caso? Ok, perfecto. Bueno, antes que nada, Neri, Gaby, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes y feliz aquí de aclarar todas las dudas y efectivamente en un tema tan importante como es el testamento. ¿Quién es Alfredo Caso? Híjole, siempre es bien difícil definirse a uno mismo. Siempre me gusta más que la gente hable de quién es Alfredo Caso y no verme tan ególatra de decir quién es. Pero bueno, Alfredo Caso es una persona que estudió Derecho, se especializó en la materia. Yo estudié la carrera en la Universidad Nuevo Mundo. Luego, posteriormente, hice mi especialidad en Derecho Notarial y Registral en CEU. Ahí me hice especialista. Posteriormente, concursé para la notaría número 17, en donde en su momento se me dio la oportunidad de efectivamente tener la notaría y la patente como notario. Tengo ya 10 años como notario titular de la materia. He dado clases, he sido catedrático de la universidad, he dado la clase de constitucional y di clases de derecho agrario y notarial posteriormente. Entonces, he estado impartiendo clases y en su momento he sido partícipe de algunas otras universidades en donde me han invitado a platicar de algunos temas diversos, digamos, contratos, el mismo tema como tal de los testamentos y sucesiones, lo he abarcado en varios foros. Entonces, en cuanto al académico, Alfredo Caso es esa persona que le gusta mucho la academia, le gusta estar enseñando, no le gusta dejar de aprender, siempre estoy en cursos. Actualmente soy mediador también, mediador conciliador, también una figura nueva que igual y luego ya me invitarán ustedes a platicar de lo que se trata la mediación, porque pues hoy por hoy es un tema pues muy en boca de mucha gente. Y ese es Alfredo Caso, Gaby, Neri, en cuanto a lo que se refiere académicamente. Y en lo que se refiere personalmente, mándale un beso a los chiquitos y a la esposa. Personalmente sí, tengo 3 hijos y una esposa. A los 4 los amo, son todo para mí. Y pues ahora sí que vivo para ellos y feliz de la vida, son mis motores, ellos. En cuanto personalmente se refiere, feliz con mi familia, no la cambio por nada. Y los mejores momentos que puedo pasar en el día o en la vida es con ellos, con los 4. Muy bien, eso es muy parte importante de la vida, claro que sí. Sí, claro, a ver, Gaby, somos el ejemplo, o sea, tal cual siempre le digo a Abril, mis hijos son una esponja, los niños son una esponja, entonces lo que ven, pues es lo que aprenden, entonces, pues eso es lo que buscamos, ser una figura de ejemplo para ellos. Así es, así es. Definitivamente. Y pues entrando a este tema del testamento, Alfredo, siempre nos gusta dar definiciones. ¿Qué es un testamento? Correcto, aquí hay que diferenciar luego lo que lo define la Ciudad de México o como lo define el Estado de México.
porque hoy por hoy en el Estado de México todavía tenemos la palabra de solemnidad, y ustedes se acordarán luego en las clases de qué actos hay solemnes, ¿no? Que el matrimonio, bueno, uno de estos actos es el testamento, que todavía en el Estado de México lo contemplamos como un acto solemne, pero en realidad lo podemos definir al testamento como ese acto personalísimo. Si quieren, luego vamos desglosando cada uno de los conceptos de la misma definición, pero es el acto personalísimo, revocable, libre, por el cual una persona puede disponer de sus bienes presentes y futuros para después de la muerte. Eso es lo que básicamente es un testamento. ¿Por qué personalísimo? Bueno, por personalísimo porque no puede testar a alguien como un apoderado, ¿no? Lo tienes que hacer tú forzosamente y no cabe que alguien te represente para redactar el instrumento. ¿Por qué revocable? Porque acuérdense que el testamento lo puedes hacer, tú puedes venir con un notario a tal hora, porque ponemos hora de inicio, ¿no? Hora de finalización. Algunos notarios nada más ponen una hora, pero nosotros ponemos tanto de inicio como de cierre, porque el día de mañana tú llegaste con tu notario el día 13 de septiembre a hacer el testamento a las 10 de la mañana, pero a las 12 volviste a hacer el otro testamento, el posterior testamento revoca el anterior. Entonces, a eso se refiere con la revocabilidad. Cualquier testamento que nosotros hagamos posterior revoca el anterior. Y pues la palabra lo dice, ¿no? No tiene que tener una persona que testa, no debe de estar coaccionado de ninguna forma. Tú expones y dictas bajo tu libertad de decir cómo lo quieres y cómo quieres esa redacción sin que nadie te obligue a cómo lo quieres hacer. Entonces, oye, Alfredo, antes de que sigas con la definición, en esta parte, porque vamos paso a pasito, y me encanta eso de ir desglosando porque es la mejor forma de que quede claro, pero ahorita que dijiste que tiene que ser de forma personal, cuando hay alguien más que tiene problemas, no sé si decir mentales o problemas de daños neurológicos donde ya no pueden ellos dar su opinión o decidir sobre sus bienes, en ese caso no hay forma de hacer testamento. Entonces, si no lo hizo cuando estaban con sus tocas un tema facultades importante. Ajá. Tocas un tema importante y que yo creo que será tema luego para otra invitación, luego, y en su momento también igual y hacemos copartícipe algún compañero mío notario de la Ciudad de México, porque hubieron reformas importantes en el testamento en la Ciudad de México, que es el testamento remoto. Ahora con el tema de la pandemia surgió la necesidad de que lo legislaran y lo aprobaran, y hoy por hoy ya lo tienen implementado, que es a través de una plataforma, todavía no definen bien si podría ser bajo Zoom o alguna de estas, en donde se puede hacer a distancia el testamento. Entonces, o sea, sí es un tema importante porque pues ahí tienes que buscar a ver cómo lo firmas, y bueno, pues con tu firma electrónica avanzada. Entonces hay ciertas circunstancias, pero en realidad, desde mi punto de vista, yo no he estado muy de acuerdo en ello, por el tema de que efectivamente no tienes como tal, hay muchas circunstancias que lo regulan, existen los testigos ahí, pero no puedes tener totalmente la certeza de que la verdad, que está disponiendo y diciéndote bajo su libertad de decírtelo. No es como tenerlo personalmente en la entrevista. Y en cuanto a lo que dices, Gaby, de personas que efectivamente tienen un padecimiento, cuando nosotros tenemos una persona que lo ubicamos en tiempo y espacio y esta persona no puede contestar ciertas circunstancias, no es una persona capaz, y sí requieres que exista la capacidad para que efectivamente esa persona otorgue el testamento. Acuérdense que el testamento es uno de los actos, no quiero no equivocarme, pero por lo pronto, de los testamentos en que se firmen en escritura pública, en donde puede intervenir un menor de edad, es en el testamento. Acuérdense que el testamento lo puede hacer una persona a los 16 años. Eso es importantísimo. Los testamentos aparte. Tiempo. Sí, yo no sabía. ¿Quién puede hacer el testamento? Ahorita regresamos a ese. Espérenos tantito. Sí. Yo no sabía que podía de 16 yo tampoco. años. Pero
Nada más un pasito atrás, Alfredo. Entonces, es un acto personalísimo, revocable. Revocable y libre. Entonces, uno después echa atrás el anterior, libre, y es sobre tus bienes. Correcto. Actuales y futuros, ¿eh? Cuando te mueras, o sea, no puedes dejar, más bien, lo que es en vida, pues ya lo distribuyes y solamente el testamento abarca lo que se le va a quedar, pero a la persona, ya que el que hizo el testamento se murió. Sí, y existen muchísimas dudas cuando viene una persona a testar. Hay mucha gente que te dice, oye, yo en mi testamento anterior necesito ya hacer mi cambio de testamento porque dentro de ese testamento dejé, y ya me voy adelantando, pero quiero luego regresarme para cada una de las figuras y explicar lo que es un legado. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que te dice, oye, espérame, es que quiero cambiar mi testamento porque dejé esta casa en legado y Que ¿qué ya, crees? Ya la vendí. ajá, Puedes ok. decirle, a ver, espérame, hay cláusulas que en su momento, por ya no existir el inmueble, ya se entienden por no puestas. Ok. O sea, Ok. ya no es necesario, ¿para qué gastas? Si tú piensas que quieres hacer tu testamento para quitar esa leyenda de legado, no es necesario. Tu demás testamento está bien y así te gusta. Sí, lo único que quería era que ya no tengo ese inmueble y lo quiero quitar. No te preocupes, ya de todas maneras, si ya salió de tu seno como tal, como propiedad, ya no es necesario que hagas un cambio del testamento. Correcto. Entonces, sí, efectivamente hay que contemplar que son mis bienes presentes y mis bienes futuros. Por eso volvemos. Si yo hoy por hoy yo no tengo un inmueble, ¿puedo hacer mi testamento? Sí, claro, tú puedes hacer tu testamento porque puedes tú contemplar que el día de mañana compres un inmueble o bien el día de mañana no solo se está refiriendo a bienes muebles, también tú puedes recibir derechos. Y entonces yo puedo tener derecho a a una sucesión. Es decir, yo ahorita no tengo nada, pero el día de mañana voy a ser heredero de mis papás. Y entonces esos bienes que mis padres me dejen a mí van a formar parte de mi patrimonio. Si yo no testo, pues sí van a entrar a mi sucesión, pero se van a ir a la legítima, a la intestamentaria. Entonces, Oye, y a ver, así como hay bienes futuros, puedes tener beneficiarios futuros, decir, para los hijos que tenga en un futuro, ¿se es vale? correcto, sí, claro, se vale 100%. 100% y está la teoría del naciturus y todo, que efectivamente sí estamos contemplando para los hijos no concebidos. Es más, tú puedes hacer tu testamento, te digo, a los 17, 16 años, en donde digas, para los hijos que llegare a tener, o Ah, inclusive puedes tener ya hoy por hoy 3 hijos y puedes decir a mis hijos tal, 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 y a los que llegare a tener también. Entonces, sí, claro. ok. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas ahí, pero ustedes me llevarán en las preguntas para no adelantarme. Sí, Exacto. sí, sí, sí. Cuando yo me empiezo a poner nerviosa, me empiezo a rascar y ya mira, voy a empezar a rascarme de todas las dudas que me están saliendo. Y no, no, no. Y en verdad es un tema que de uno se puede desprender un tema de plática de 1 hora. No, no, pero Exacto, sí. por supuesto. ¿Quién puede hacer un testamento? Toda persona con capacidad puede hacer su testamento. En realidad, todo mayor de 16 años puede hacer su testamento que tenga la capacidad de ejercicio y de goce, lo puede hacer. En realidad, estamos contemplando que todas estas personas lo pueden hacer siempre y cuando estén en pleno uso de sus facultades. Hay la figura de que pueden presentarlo con testigos, con 2 testigos, o pueden no quererlo. Es opcional el hecho de tenerlo testigos. Pero hay veces que en su momento, como Gaby dijo, oye, pero igual y estás hablando de una persona que no se encuentra bien en cuanto a salud se refiere. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, de una persona que no oye, no escucha o no ve? Entonces, el mismo Código Civil te señala cuáles son esas circunstancias y cómo pueden ellos hacer su testamento y cuáles son las reglas, y eso también viene en nuestra ley del notariado, cuáles son las reglas que el notario debe seguir cuando efectivamente una persona tiene
una vista débil o no escucha. Entonces, son ciertas circunstancias en donde, por ejemplo, la persona que no sabe leer, sí se tiene que asistir de una persona de su confianza que sea parte del notario, de leerle la escritura. Esta persona de confianza que será testigo y firmará también, sea la persona que le lea a él el testamento, no solo el notario, o una persona con poca visibilidad que también sea otra persona de su confianza que le lea el testamento. Son ciertas circunstancias en donde no podemos tampoco impedir que no lo firmen. No podemos decir que no, pero hay que buscarle la forma para darle la seguridad jurídica. Oye, Alfredo, y ahorita que estás tocando todos estos puntos, si quieres, vemos tal cual. A ver, ¿qué necesito yo para hacer un testamento? A ver, vamos a suponer, vamos por partes. Yo quiero hacer un testamento y te hablo y te digo, oye, Alfredo, quiero hacer un testamento. ¿Qué tengo que llevar para ir a hacer el testamento contigo? ¿Qué me vas a Eso pedir es de requisitos? importantísimo, Gaby. Luego vienen aquí, me traen un expediente enorme y con sus escrituras y todo, y con facturas de coches y facturas de relojes. A ver, no es necesario. En verdad, lo único que deben de tener en cuenta es tener claro la idea de cómo deben de dejar su testamento, bien definidas sus ideas. No en cuanto a documentación, no es necesario traer documentos, salvo que en su momento igual y no se acuerden bien de la ubicación del domicilio, porque quieran dejar un legado. Pero en realidad no es necesario como tal traer escrituras, facturas, no es necesario como tal traer documentos. Basta con que llegue una persona con su credencial de lector o pasaporte para que Ok. efectivamente se puede hacer su testamento sin ningún problema. Te digo, la verdad, lo que más importa es que tenga bien definida la idea de cómo quiere hacer su testamento. Y si nada más con la identificación oficial, ¿necesito llevar testigos o la misma notaría pone testigos? O no es necesario testigos. Tenemos prohibición, qué bueno que lo pones. No podemos nosotros, ningún miembro del personal de la notaría puede ser testigos. Está Ok. prohibido. Entonces, en realidad tiene que ser gente que traiga directamente el testador. Pero eso es opcional, Gaby. Tú Ah, sí, puedes, no es necesario. no es Ok. necesario testigos. Es nada más en el hecho de que efectivamente así lo quiera el testador, o bien porque reúnes un requisito de que a fuerza requieres un testigo. Eres extranjero, pues necesitas el testigo intérprete. Entonces, cosas así efectivamente se requieren el testigo, pero por ejemplo, en el caso de cualquier persona mexicana, en pleno uso de sus facultades que quiera hacer su testamento, no tiene por qué traer como tal más que su identificación y basta con ello. Más adelante podremos decir, oye Alfredo, pero si yo quiero dejar una cuenta en donde no mencioné un beneficiario, quiero dejar una cuenta, pero no me la sé, entonces sí tengo que traer mi estado de cuenta o datos para ubicarla, pues sí, en caso de que quieras dejarlo como legado. Ah, ok. Porque era lo importante, Gaby, que les decía, y vamos a partir de ello, ¿qué es una herencia y qué es un legado? Sí, ¿Qué sí, sí. dejas a título universal y qué dejas a título particular? Eso. Cuando tú mencionas, dejo como mis únicos y universales herederos, es porque estás dejando a esa persona o a esas personas como los herederos de toda la masa hereditaria, de lo que hoy tengo y de lo que el día de mañana tendré. Pero cuando tú dices lego con cargo a la masa hereditaria, es decir, saco un objeto de todo ese mundo que tengo de bienes, lo saco para individualizarlo y dejarlo a persona determinada. Tengo, por decir algo, bienes, casas, cuentas bancarias y todo, pero sabes que siempre le dije que mi reloj iba a ser para mi hijo. Entonces yo en mi testamento puedo dejar herederos universales, pero en una cláusula puedo dejar un legado. Ese Oh, legado significa que ese reloj lo saco de esa masa para dejarlo de forma particular a una persona determinada. Entonces, cuando nosotros legamos, sí hay que pues, ubicar bien al objeto. Es decir, si te dicen, oye, voy a legar y me gustaría que pusieras el número de serie del reloj, entonces, pues bueno, sí tráeme algo que lo identifique al reloj. Oye, quiero legar mi departamento en Acapulco. Ah, ok, pues entonces, ¿te sabes bien la dirección? No, pues entonces tráeme tu escritura para que efectivamente te la ponga como debe de ser, como viene descrita en tu escritura. Pero
de tener clara la idea o de no tener legados no es necesario que traigas más escrituras. Todo eso está interesantísimo porque entonces no es lo mismo heredar que legar. O sea, heredar todo lo que tenía el difunto dividido entre los que decidió, y en cambio legar es algo en concreto a una persona en concreta. O sea, yo puedo heredar todos mis bienes a todos mis hijos o a mi esposo, a mis papás o a quien yo quiera, pero legar el departamento de Acapulco o el reloj o el collar tal a una persona, a mi mamá, a mi hermana o a mi hija en concreto. Es correcto, y aparte se puede hacer la mezcla. No por poner legado significa que no voy a poder dejar en herencia universal. De hecho, es lo que se aconseja, porque hay mucha gente que dice, oye, ¿sabes qué? Voy a dejar todo, lo quiero personalizar, esto para esto, esto para esto y esto para esto. Espérate, sí, lo que tienes ahorita. Yo sería de la idea de que al día de mañana vas a seguir adquiriendo más cosas. Ajá. Mejor deja una cláusula también de heredero universal para que lo que venga al futuro ya entre en tu testamento y no lo estés cambie, 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 cambie. Oye, pero esto complica muchísimo las cosas porque si heredas de forma universal, o sea, también tienes que dejar en algún lugar qué es lo que tienes. Porque, Sí. o sea, justo en el momento de la defunción, ha de haber cosas que se pierden si es que no tienes escrito cuáles son tus bienes. Y nos pasa muy seguido. Cuando abres una sucesión, por ejemplo, mucha gente te dice, oye, sabíamos de este departamento, pero ¿cómo saber si hay más inmuebles? Entonces ya eso ya nos metemos con un tema, si se trata de inmuebles, nos metemos con un tema en el registro público. Por el mismo nombre de la persona que falleció, podemos hacer la búsqueda, cuando el registro es público, y entonces podemos como tal hacer una búsqueda por nombre de que nos arroje el registro público cuántas propiedades tiene esa persona con ese nombre. Y ya de ahí podemos partir, oye, ¿sabes qué? Hay estos inmuebles. El tema es que es lento, puede ser costoso, porque estamos hablando de que, por ejemplo, si asumimos que es en el registro de la Ciudad de México, pues nada más hay un registro y ahí no hay ningún problema, se pagan los derechos y nos hacen la investigación. Pero si nos vamos al Estado de México, son varias oficinas registrales. Estás hablando de que, por ejemplo, la de Whisky Lucan pues, le corresponde a 2 municipios, Whisky Lucan y Naucalpan. Tlanepantla, pues Tlanepantla abarca ciertos municipios, Atizapantla, pero hay muchas oficinas registrales, Toluca, Lerma, Valle de Bravo, Zumpango. No. Entonces, pues ya puede ser muy costoso. Y eso si decimos que también presumimos que también tenía un inmueble en Cuernavaca o en Acapulco, pues son búsquedas que tendríamos que hacer, pero no hay de otra. Si hay alguna presunción, la tendrían que hacer así. Y las cuentas bancarias también se pueden buscar. El tema como tal de las cuentas bancarias se puede señalar en un testamento sin ningún problema. El problema es quién le va a hacer más caso, el banco. En realidad toma mayor prioridad el tema del beneficiario y el beneficiario que hayamos nosotros señalado en una cuenta bancaria tendrá preferencia sobre el nombrado en un testamento. Wow. Y entonces tengan cuidado, empecemos por ahí. Beneficiarios arriba de que testamento. Y otra pregunta, a ver, si estoy haciendo el testamento, es que me estoy imaginando la película, la verdad es que empiezas a leer el testamento y ¿qué es lo que estableces primero? ¿La herencia o el legado? Porque imagínate qué emoción que te digan, bueno, herederos universales y de repente, oh, sorpresa, y mi legado es para, o dejo tal cosa en específico para fulanito y entonces plop, ahí se cae muerto él también, el otro claro, que no recibió lo que qué bueno esperaba. que me haces esa pregunta. Es cuestión de redacción, ¿eh? En verdad, por ejemplo, aquí mis abogados cuando me pasan los proyectos antes de que pase a firmarlos, los reviso yo y los autorizo para pasar a la lectura con el cliente. Y a mí me gusta primero poner la primera cláusula de la herencia universal y luego pasar a los legados. Porque, pero ahora sí, Gaby, que es un tema de redacción del notario. Y no eso implica... es notario. Ok. Y no tiene un trasfondo el hecho de poner uno primero que el otro. O sea, no pasa nada. Pero como la redacción en principio es herencia universal y luego dices, dejo con cargo a la masa hereditaria los siguientes legados, entonces,
pues bueno, ya sabes que había una herencia y de esa herencia estoy sacando tantos bienes para dejárselos a persona determinada. Entonces, a mí me gusta de irme del general para luego La particular. particular. Así es. Pero no tiene ningún problema. Igual y ahorita, como lo dices, igual y en la lectura, igual y está lo importante, pero es que mucha gente luego piensa eso y luego, oye, falleció la persona, ¿cómo voy a hacer la lectura? El notario la tiene que hacer, te dicen, ¿no? Y Sí. piensan que en su momento hasta voy a poner el video de la persona diciendo, Vemos pero, demasiadas películas como sí, hacen mis demasiadas hijos. películas, pero no es así. Y otro tema importantísimo que son de las reformas que toca la ley del notariado, más bien el Código Civil de la Ciudad de México y sus diversas disposiciones también en la ley del notariado en cuanto a las reformas, en donde manejan ya también el tema de los legados de las cuentas y contraseñas. Un Eso es tema, importantísimo. un tema muy importante, porque hoy por hoy ya se menciona que te pueden dejar como tal en legado mis contraseñas de tales y tales páginas, inclusive mis contraseñas hasta de las mismas cuentas. Entonces, el riesgo que hay, que tampoco estoy de acuerdo de hacerlo, porque recuerden que el protocolo que nosotros manejamos lo tenemos en guardia y custodia, no pertenece al notario. Entonces, nosotros después de 5 años tenemos que remitir todos nuestros folios y nuestros apéndices. Apéndices se refiere a todos los anexos que lleva una escritura. Entonces, se hace público. Y imagínate que nosotros tenemos información tan sensible como contraseñas y después de 5 años se están enviando directamente ante un archivo en donde cualquier persona podría igual y tener acceso a esas contraseñas. Wow. Entonces, no estoy tan de Sí. acuerdo. O sea, En- sí es como de cuidado. No, bueno, y es que eso no lo sabe nadie hasta que llega a hablar con el notario y el notario le dice, oye, mejor tus contraseñas no, porque dentro de 5 años después de que falleces, esto se vuelve público. No, y si completamos la película, Gaby, imagínate, entre que se puede revocar y no necesitas testigo, no, pues capaz que el testamento que creyeron que hiciste ya cambió. Sí, claro. Ya no Sí, existe. claro. Además, y la verdad, No sé si vieron de casualidad el chiste que decían que lo mencionaron. Ahí se está cortando. ¿Me oyen? Gaby se cortó un poquito, sí, yo te escucho, bueno, Gaby, no sé ya nos si, yo sí escuchas. te escucho perfecto. Perfecto. Mandaron un meme ahí en cuanto a que dice, oye, don Pepe, le sirvió muy bien sus aparatos para la sordera, no sé qué. Y le digo, sí, oiga, ¿ya le dijo usted a su familia? Y le dice, no les he dicho de que ya oigo. Y entonces, ¿qué has hecho? No, lo único que he hecho es cambiar 5 veces ya mi testamento. Entonces, sí, efectivamente, o sea, es muy importante, o sea, a dimensión ahorita con el tema como de la pandemia y todo, se han hecho muchos memes también en el aspecto de que hagas tu testamento, que no lo dejes de hacer. No, definitivamente. Oye, Alfredo, si quieres, vámonos a figuras digo, porque si nos quedamos Dale, más en herencia y legado, cada vez nos van a ir saliendo más y más y más y más. 100%. Y nos Bueno, podemos quedar 5 horas en eso, pero platicamos en su momento ya de lo que es el heredero, que estamos hablando de la persona que recibe como tal a título universal. Hay que siempre tener en mente cuando ustedes redacten su testamento, que luego dicen, no, a ver, mi heredero va a ser, por decir algo, mi esposa. Y ya, hasta ahí te quedas, ¿no? A ver, hay sustitución. Tú puedes decir en caso de, acuérdense que el tema como tal, hay veces que una persona no solo porque ya no esté, pueda decirse que ya no pueda él aceptar la herencia porque ya no esté presencialmente, sino también por algún interés puede decir, no la quiero. El hecho de no quererla se le conoce como repudio. Entonces, yo repudio. Y también importante eso, ¿no? Nunca el repudio es a favor de quién,
¿no? Porque hay veces que luego he oído gente que te dice, es que quiero repudiar a favor de mi hijo. No, 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 espérame. No. Cuando se repudia el hecho de decir, no lo quiero, pero no entra nadie en tu nombre. Repudias totalmente. Entonces, es el heredero y siempre contemplar sustituciones, siempre. Okay. Cuando ustedes hacen un testamento, también en cuanto a la redacción, ustedes van a ver el derecho de acrecer o el estirpe. Entonces, cuando tú dices, a ver, voy a dejar como heredero a fulanito de tal y a fulanito de tal, a mis dos hijos, por decir un ejemplo, los voy a dejar como herederos, pero ¿en qué proporción? ¿En partes iguales o en porcentajes distintos? Tú puedes señalarlo en el testamento, dentro de toda la masa hereditaria, quiero que sea un 70-30 o quiero que sea un 50-50 y tu redacción no va a decir 50 y 50, vas a decir que los dejas por partes iguales. Ahora, por partes iguales y el día de mañana que uno de tus hijos no estuviera o no quisiera, bueno, entonces digo con derecho de acrecer. Entonces, cuando tú dices, dejo como únicos y universales herederos de todos mis bienes presentes y futuros a mis hijos por partes iguales y con derecho de acrecer entre ellos. ¿Eso qué significa? Que lo que a uno le hubiera podido corresponder, acrece al que sí lo quiso. Y entonces se va esa porción, se va al que sí aceptó. Ese es el derecho de acrecer. Ahora, habrá quien dice que sí le interesa el derecho de acrecer, pero habrá otros que te dicen, oye, espérame, ¿sabes qué? Mis hijos hoy por hoy ya tienen hijos, es decir, mis nietos. Entonces, lo que a uno de mis hijos, en caso de que no estuviera, en vez de que crezca a mi otro hijo, preferiría que se fueran a mis nietos. Entonces, ese es el estirpe, va a pasar a la descendencia de ese hijo. Entonces, tú puedes señalar que dejo como únicos y universales herederos de todos mis bienes presentes y futuros a mis hijos por partes iguales. Y en caso de no estar en caso de no estar presentes, lo que a le pudiera corresponder pasará a la descendencia que tuviera. Entonces ya pasa por estirpe. Entonces, esto en cuanto a la figura y en cuanto a las sustituciones nos referimos. Ajá. Mismo caso para los legados, es la segunda figura. Los que reciben a título particular, de igual forma podemos nosotros establecer sustituciones y la forma en que en su momento podría señalarse ese legado. Ustedes pueden legar como tal a una o dos personas un bien y pueden ustedes también señalar que en caso de que no estuviera esa persona, pues crezca hacia la otra o bien se pase a su descendencia. En cuanto a legados y herencia, esas son las dos figuras. Ahora nos vamos con el albacea. Sí. El albacea, por lo general, luego te preguntan, oye, ¿puede no existir la figura del albacea? No, el albacea es una figura que debe estar sí o sí en el mismo testamento y es una figura que puede recaer entre alguno de los mismos herederos o de los mismos legatarios, o puede ser una persona que no está recibiendo nada. ¿Ok? Puede ser una persona totalmente distinta. El albacea como tal se encargará de la administración de los bienes. Siempre se busca que sea la persona responsable, la persona conciliadora dentro de la familia, será quien se haga cargo de la apertura de la sucesión y en su momento el albaceazgo tendrá un chorro de funciones. Por ejemplo, en su momento podría hacer los contratos de arrendamiento, de bienes que se están dejando, que se tienen en arrendamiento. Él será la persona que efectivamente con los demás herederos reparta como tal las utilidades que existan dentro de estas mismas rentas. Él se hará responsable, pero tendrá que rendir cuentas también. Esta es la figura del albacea. Una pregunta, Alfredo, antes de que avancemos con la siguiente figura. ¿Todas estas responsabilidades del albacea las tienes que aclarar en el testamento? ¿Las debes incluir? No, ninguna. No, ninguna. Aunque, por ejemplo, si es el albacea, como dices, de bienes inmuebles, vamos a suponer, si son bienes inmuebles y yo dejo un albacea aparte de los herederos, esta albacea se va a encargar de rentarlo o que los herederos se pongan de acuerdo y venderlo y entonces darle a cada quien la parte que le corresponde. Correcto, él será la persona que medie para que efectivamente se pongan de acuerdo en qué hacer con los bienes y con las mismas rentas.
Pero Perfecto. también, Gaby, hay albaceas especiales, hay albaceas que puedes señalar única y exclusivamente para la administración de tal inmueble. Puedes poner el albaceazgo mancomunado, puedes decir, oye, ¿sabes qué? Que no sea una sola persona, sino que sean dos personas. Entonces, tú lo puedes señalar como tal. La verdad es que siempre que yo busco que los testamentos sean los más simples, que no los complique. Eso es lo que te iba a decir, pero necesitamos ir con un notario que sea muy claro y que nos dé esa claridad mental también. 100% sí, pero hay veces que luego se ajustan las necesidades también del testador, porque hay algunos de los herederos que en su momento no tenemos la confianza, que sabemos que el hecho de que en su momento tanto dinero podría en su momento igual y perderse porque es un mal administrador nuestro heredero. Entonces hay figuras que en su momento luego tienen que a fuerza ponerse. Hay figuras que luego, ¿sabes qué? Tengo a un hijo con alguna capacidad distinta y necesito protegerlo. Entonces, pues igual y buscamos la forma de constituirle un fideicomiso dentro del mismo testamento. Entonces, pero son complicaciones, pero hay veces que se requieren sí o sí, entonces no hay de otra, ¿no? Entonces, sí el albacea será en su momento la persona que en realidad se encargue como tal de la apertura de la persona. Eso es en cuanto a la figura del albacea. Y ese albacea administra los bienes hasta que ya le caen a los herederos. Una vez Es correcto, los hasta que herederos, llegue la adjudicación. el albacea desaparece. Así es, tiene su función y tiene su periodo, pero una vez adjudicados los inmuebles, pues igual y ya se pierde como tal en su momento la figura y ya no tienen que rendir cuentas. Ok. Correcto, Ok, correcto. genial. Entonces, Después, entestador, heredero, legatario, albacea. albacea, correcto. Y luego entramos en el tema de lo que nada más es la figura cuando nosotros tenemos a una persona con una de capacidad distinta o Ajá, menores de edad, en donde nosotros tenemos que dejar a un tutor. Ok. ok. Entonces, el tutor tendrá que ser, y eso pasa mucho porque luego los padres ponen a un tutor y, la intención es de que se pongan de acuerdo. La figura del tutor operará cuando no exista algún padre que ejerza la patria potestad, es a falta de ambos. A falta de ambos, entonces opera la figura del tutor y este tutor es el que se hará cargo del menor de edad o de la persona con una capacidad distinta. Ese es el tutor, la persona que recae la obligación como tal. Y aquí, a ver, aquella, bueno, es de revolverle demasiado, de verdad, es que te pones a pensar tantas cosas. Por ejemplo, en el caso de cuando no están los papás, bueno, es que ves que antes, si faltaba, ¿cómo era? Si faltaban los papás, los hijos se ¿Con quién se quedaban van? Con los papás de la mamá y con o con los los... papás del papá, y entonces Exacto. aquí afecta esa parte cuando los hijos están a cargo de los abuelos, ¿afecta esta parte para los tutores? En realidad, cuando tú lo dispones en testamento a falta de ambos padres, opera el tutor testamentario, no el que te señala la ley. O sea, no se van con los papás de la mamá o con los papás del Ah, papá, sino los establecidos en el testamento. Podría ser inclusive una amistad o podrían ser los mismos eso es hermanos o un buenísimo. hermano. Entonces, en realidad estás hablando de que la figura del tutor es nombrada directamente en testamento, no recae sobre los que te maneja la ley, salvo que fuera un intestado, que no existiera el testamento. Entonces, sí, no, tú dispones de quién se hará cargo de los menores. Oye, Alfredo, y sacan, digo, chisme, chisme. Ley de un intestado. ¿Con quién se van los hijos por ley si es que no hay testamento? ¿Con los papás de la mamá o del papá? Era del papá. Había reforma y creo que quedó con la mamá. Es que antes era con Con el lo papá, continuo. ¿no? Lo Sí, cambiaron. así es, y hubo los cambios que se van con los de la mamá. Oye, ya, Pero esas son legislaciones locales, ¿eh? Entonces, ah, eso sí sí, aplica en cada uno de su código civil, checar directamente con quiénes
Entonces, código civil lo determina. puede ser que el Estado de México diga y se van con los abuelos maternos, pero puede ser Claro, que tendrán la guardia y México diga custodia de los y se van menores. con los paternos. Correcto. ¡Wow! Oye, y Y en eso este también es... caso, A ver, perdón, no, Gaby, sí. adelante, adelante, Alfredo, ahorita te pregunto, adelante. No, me refería a un tema que también luego me hacen mucho preguntas. Hoy estoy haciendo mi testamento con un notario del Estado de México, pero el día de mañana me voy a vivir a Chihuahua. Surte efectos mi testamento, cómo se dan a conocer o cómo sabrían mis herederos de que efectivamente hice un testamento allá. Entonces, esas preguntas también se dan mucho, Gaby, porque hay mucha Sí, gente que luego piensa el testamento como tal es federal, inclusive pues internacionalmente también existe el testamento hecho en el extranjero, entonces sí surte efectos en cualquier parte del mundo, digamos, siempre y cuando existan también los tratados y los acuerdos entre los países para efectivamente contemplar los bienes adquiridos en otro país. Pero también un tema importante, hay mucha gente, y me ha pasado a veces ir a aperturas de cajas de seguridad en algunos bancos y nos damos cuenta de que luego guardaban ahí su testamento, lo guardan tan bien que la misma familia no sabía ni si existía o no testamento. Entonces, cuando se abren estas cajas fuertes nos damos la sorpresa que ahí estaban los testamentos. Entonces, tampoco es de preocuparse el que no se encuentre el testamento. Cuando nosotros hacemos un testamento, nosotros damos un aviso al Archivo Nacional de Testamentos, en donde nosotros, por eso, cuando pedimos y hacemos un testamento, pedimos datos como los nombres de los papás, CURPS, cosas para evitar la homonimia. Y sí, efectivamente, este aviso que nosotros hacemos es a un archivo nacional. Entonces, si una persona testó con un notario de Morelos, pero se fue a vivir a Chiapas, el día de mañana abren la sucesión en Chiapas, por obligación, el notario que abra la sucesión o el juez que abra la sucesión tiene la obligación de girar oficios de la existencia o inexistencia de testamentos a este archivo. Y ese archivo es el que te dice si hay un testamento, se hizo ante tal notario, número tal, nombre del notario y número de escritura. Y entonces ya uno puede ir a esa notaría, dependiendo de los años que se haya hecho el testamento, y pedir un testimonio para tener el testamento. Entonces, eso también es importante que lo sepa. sí, porque justo eso te iba a preguntar, estaba pensando en amigas que son extranjeras y decía yo, bueno, por ejemplo, amigas que ya tuvieron hijos aquí en México y que a lo mejor dices, pues ya vivo aquí en México, hago mi testamento aquí en México, a mí se me haría lo lógico, Claro. pero no sé si en ese caso tendrían que hacer testamento por el lugar donde tengan propiedades o independientemente del lugar donde tengan propiedades pueden hacer testamento. No, en realidad lo pueden hacer aquí. Habría que ver nada más luego. Hay algunos lugares en donde cuando se abra la sucesión y se vea la adjudicación como tal local del país, Ajá. igual y te piden el apostillado del mismo documento y entonces pues se tendrá que hacer el apostille correspondiente, pero lo ideal es que lo contemplen. Si están viviendo aquí y tienen algún inmueble en otro país, sí señalarlo aquí independientemente de que la legislación local pues maneje otro procedimiento, pero sí, de acuerdo a los tratados, pueden ajustarse y no habría ningún problema para adjudicar el inmueble vía herencia. Obviamente, o sea, bueno, lo que hemos tratado de ver en el programa es lo general del testamento, que sería, bueno, la definición, ¿no? Que es este acto personalísimo, revocable, libre, que en la que una persona deja sus bienes pueden ser herederos o pueden ser legatarios, las figuras que sería justamente el testador, el Oye, heredero. Nelly, perdón que te interrumpa. Contemplar en la misma definición que es un acto después de la muerte, o sea, Eso a es lo que voy, importantísimo. Claro, porque mucha gente piensa que en su momento puede abrir una sucesión o que se dé información, pero no se puede. Esto es, el testamento solo opera cuando la persona falleció.
Claro, por supuesto, pero a lo que iba yo es que finalmente lo que hemos querido dar son rasgos generales del testamento, las Generales. figuras generales, pero que obviamente hay que ir con un notario porque en cada caso se van complicando las cosas. Y volvemos a lo mismo, Neddy, Gaby, el tema como tal local de acuerdo a su legislación civil. Sí. Nosotros teníamos en nuestra legislación varios testamentos, y ustedes se acordarán que nuestros testamentos se dividían en los ordinarios y los especiales, ¿no? Los ordinarios, hoy por hoy en el Estado de México tenemos el simplificado y el testamento público abierto. El testamento público abierto es el hecho con el notario, y el simplificado, pues, híjole, no sé si, pues que rompe con la definición. El testamento simplificado era un testamento, o es el testamento que nosotros ponemos en la misma escritura en donde adquirimos un inmueble, en un inmueble bajo ciertas características. Una parcela era, me parece, de interés bajo. Entonces estábamos contemplando de que pues ya no es personalísimo, porque está interactuando pues también el vendedor que me vendió el inmueble, y puede entrar mucho más en el cuerpo de la escritura. Ya como tal, puede ser, el testamento debe ser en un solo acto ininterrumpido. En este caso, pues hay una compraventa que en su momento pues, no es en un solo acto. Entonces, el simplificado es eso, más bien, y no lo llamaría tanto como, es como una disposición de legado, porque en realidad lo que estás dejando ahí es el inmueble como tal. En el testamento, en la misma escritura de propiedad. Eso es el testamento simplificado. En nuestra legislación en el Estado de México tenemos los especiales, que es el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero. Entonces, pero básicamente hoy por hoy el que pondera y el que todos tenemos acceso es el testamento público abierto, que es el ante notario público. En la Ciudad de México se derogaron todos. En la Ciudad de México tienen el hecho en país extranjero y el público abierto. Ahora yo creo que habría con la inclusión del testamento vía remotas, pero sigue siendo un testamento público abierto. Claro. Oye, Alfredo, pero a lo que yo iba es que al principio del programa mencionamos que, ay, iba yo a estornudar, que para hacer un testamento lo único que se necesitaba era ser mayor de 16 años. Sin embargo, ¿en qué momento la gente busca más hacer el testamento? Dime si estoy en lo correcto. Cuando compra un bien, o sea, cuando siente que sí tiene propiedades que dejar, o cuando tiene hijos, ¿cierto? Sí, efectivamente. Cuando adquieren un inmueble, ya ahora sí se preocupan en decir a quién se lo dejan el día de mañana que no están. Y quien se preocupa mucho la mamá, realmente, de decir, no por tanto, a veces, más. Gaby, Entonces, ¿sí me oyen? ahorita ya. ¿Tú, Gaby? Ah, ok, perfecto. Ya es que se me iba, pero yo no sabía si era yo, entonces estaba cambiando de red. Ajá. No, ahorita ya te escuchamos, Alfredo. O sea, cuando tienen... Las dos, Neddy. Si me dices un porcentaje, los dos temas como tal. La gente que se acerca efectivamente es porque ya tiene un inmueble, y las personas que efectivamente llegan a ser mamás, papás, son los que se acercan para hacer su testamento. En cuanto a lo que sería en rangos también de edad, creo que la juventud, los jóvenes no están familiarizados o no tienen la costumbre de hacer testamento los jóvenes. Es más gente adulta que lo hace. Es más gente adulta que se acerca con el notario. Y para iremos con el tema del mes del testamento. Oye, Alfredo, ¿qué crees? Se nos acaba el tiempo, nos falta Ay, no. tiempo. Te juro Te que digo sí. rápido. A ver, rapidísimo. El mes del testamento. Viene el mes del testamento, septiembre. Septiembre.
Mes del Ajá. testamento en septiembre, nada más para contemplar y que se acerquen con su notario de confianza. El mes del testamento implica un costo de personas adultas mayores de 60 años digamos, con las personas del INAPAM, arriba de 60 años, tiene un costo de 950 pesos el testamento, IVA incluido y todos los gastos incluidos, 950. Toda la pública 1950 en el mes del testamento. Wow, Notarios en el Estado de México. Buenísimo. En está septiembre siempre lo hacemos extensivo. Siempre empieza la campaña en septiembre, pero siempre se extiende a octubre. Perfecto. Para mandar, oye, y Alfredo, a ver, dos cosas rapidísimo que necesitamos tuyas. Una, ahorita, antes de cerrar, que nos des tus datos de contacto, redes o cómo te pueden localizar, esa es una. Y dos, importantísimo, que nos encanta cerrar así. Un consejo que nos quieras compartir que te dieron en la vida y te ha funcionado, o que sea de ti para nuestros jugadores. Claro. Bueno, no lo tenía pensado, pero en realidad como tal es, híjole, mi mejor consejo que podría decirles es que en verdad no sabemos el día de mañana qué nos depara, que el estar protegido a uno y proteger a la familia hoy por hoy es esencial. Hoy, por los momentos que vivimos en cuestión de pandemia, no sabemos si el día de mañana vamos a estar, y el hacer el testamento en verdad deja muy en claro qué es lo que uno quiere dejarle a las personas, y sobre todo creo que no les deja ningún problema y les deja mucha claridad a las personas. Entonces, yo lo que sí les puedo aconsejar es que no dejen de acercarse a un notario para redactar su testamento, que se acerquen, que no lo dejen atrás, que sí se acerquen a hacer su testamento. Ese sería como un consejo, que efectivamente lo hagan. El testamento como tal no es un tema caro, o sea, no es un gasto fuerte, y la verdad es que ayuda muchísimo. Oye, más caro irte intestado. exacto. Y dejas 100%. problemas, como empezaste, Alfredo, tal cual. Mejor deja un testamento Sí. y no dejes problemas. Sí. Alfredo, Tal cual. ¿cómo se pueden comunicar contigo? El teléfono de la notaría se los doy, es 55 52 81 16 67 o 55 52 81 12 77. El correo electrónico de la notaría es alfredocaso@notaria17edomex.com, y cualquier cosa que se les pueda ofrecer, con mucho gusto. Y también recuerden el tema, la asesoría de una notaría es gratuita, no solamente para el tema de los testamentos, sino para todo en general, para todos los actos jurídicos. Siempre acérquense con el notario, porque el notario asesora, y la asesoría siempre en una notaría es de forma gratuita. ¡Wow! Maravilloso. Alfredo, muchas gracias por toda la información que nos diste, y claro que tienes que volver. Sí, bueno, me faltaron figuras. Nos El faltó curador. mucho. ¡Qué cosa! Así es de Ahorita agendamos de una vez. que andamos, pero por lo Claro, pronto yo encantado. la grabación, que si no nos van a regañar. Jugadores, nos vemos, ya saben, síganos en redes. Gracias por haber estado con nosotros. La Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo volverá el próximo martes Con Gaby González. Y Nedi Rueda. en el 1670 AM, Radio Anáhuac. Mientras tanto, síguenos en Twitter en @laJugadaFinan y en Facebook en La Jugada Financiera. O si prefieres correo electrónico, jugadafinanciera@anahuac.mx. Amplía tus sentidos.